les bendiga. Estamos sumamente gozosos por estar aquí nuevamente, aquí en su programa Dios nos abre puertas. Estamos agradecidos para con Dios porque Él es quien nos permite que nosotros estemos aquí predicando el Evangelio. Él es quien nos da la fuerza para venir, Él es quien nos da la oportunidad de estar aquí. Así que toda la gloria y toda la honra sea para Dios por siempre. Y para nosotros es una bendición, ya que tenemos la oportunidad de hablarle a cada una de las personas de Dios, y nos sentimos sumamente gozosos porque Dios nos ha cuidado, amado. Amén. Y nos ha permitido de que, a pesar de las dificultades que estamos comenzando a enfrentar, Él nos ha permitido de que nosotros estemos todavía aquí de pie para la gloria y honra de su nombre. Amén. Y verdaderamente damos gracias porque es que debemos ser agradecidos en todo tiempo, en todo momento, porque quizá hoy usted está de pie, pero hubieron personas que no pudieron abrir sus ojos un día más. Pero el Señor nos da la gracia de que nosotros podamos respirar. El Señor nos da la oportunidad para que nosotros acudamos a Él, porque ¿sabes algo, mi hermano? Que cada ser humano debe de reconocer en su corazón de que hay una salvación. Amén. De que hay una solución a todo. Y la solución es Cristo Jesús, y nosotros venimos a ofrecerte la solución para tu vida. No importando por lo que estés atravesando, no importando en medio de esta epidemia lo que tú estés viviendo. Nosotros traemos una solución, no económicamente, ni quizás la solución que tú quieres ver o estás esperando. Nosotros traemos a Cristo, alguien que murió por ti y por nosotros y quiere darte vida y vida en abundancia. Amén. Entonces vamos a estar dándole inicio al tema de hoy. Para la gloria de Dios, hoy estaremos predicando bajo el tema, con el tema, como usted lo quiera poner, pero nosotros vamos a predicar con el tema levántate de nuevo. Amén. Así que este es un tema que estamos confiados de que Dios hablará a su vida, y como ya ustedes saben, estamos aquí con Dios y cada uno de ustedes, como Jesús y Giovanni Rosario. Amén. Leemos en Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Leemos bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una historia que quizás muchos conocen. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe ha salvado. Vete, tu fe ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Demos gracias. Gracias te damos, Espíritu Santo, por esta hermosa palabra que tú nos permite leer en este día, Señor Jesús. Te pido que seas tú preparando los corazones, Señor, que han de recibir tu palabra. Seas tú transformando, Señor, los corazones y las mentes y el espíritu de cada una de las personas que están viendo y oyendo, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que sea tú hablando, Señor. Amén y amén. Es una historia que llama mucho la atención. Es como dice, como lo que me llama la atención, que dice que estaba Bartimeo el ciego, amén, sentado con un mendigo. O sea que para muchos era alguien insignificante, para muchos era alguien que no importaba, el ciego que siempre se sienta a pedir limosna. Entonces, hay algo que él entiende. Él no se enfocó en que él quizás no podía. Quizás él no podía ver, pero él creía y confiaba de que Jesús podía hacer el milagro. Es decir, que él estaba allí tirado, postrado,
pero él entendía que Jesús era la solución a él poder levantarse. Amén. Él empieza a llamar, pero la multitud le mandaba a callar, le reprendía para que él no llamase. No importando lo que quizás estuviese delante, él creía y confiaba que Jesús era la solución a su ceguera. Él era ciego de nacimiento, pero él entendía que el único que podía hacerlo recobrar la vista era Jesús de Nazaret, aquel, el Hijo de Dios enviado aquí a la tierra. Amén. Y vemos que Jesús viene a la tierra para dar vida en abundancia. Jesús viene a restaurar lo que se cayó. Jesús viene a arreglar lo que estaba desordenado, a organizar todo. Jesús viene a restaurar. Es decir, que cuando este hombre había escuchado de que Jesús había hecho grandes cosas, de que Dios hacía grandes cosas a través de su Hijo, él entendía que Jesús era el Hijo de Dios, y por cuanto él entendía, él clamaba a él, decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Algo muy importante, él no llamaba: Jesús, mírame aquí, no, Jesús, ten misericordia. Nosotros debemos de pedir misericordia en estos momentos y en todo el momento, en todo tiempo. Cuando no tenemos a Dios, debemos de pedir misericordia, porque no somos merecedores de nada, y por cuanto pedimos misericordia, estamos pidiendo un favor inmerecido, que es la gracia. Cuando pedimos misericordia, estamos pidiendo un favor inmerecido, que es la gracia, porque dice la palabra que es por gracia que somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Este hombre llama a Jesús, aunque muchos le decían: calla. Quizás para muchos le molestaba que él llamara. Quizás la multitud no entendía por qué él estaba llamando, pero él sí sabía a quién él llamaba. Ahora te hago la pregunta: ¿sabes tú a quién estás llamando? Para poder levantarte debes de saber a quién llamas. Amén. Entonces, después que Jesús se detiene, porque ya, algo que me impacta es que este ciego llamó la atención de Jesús, porque Jesús se detiene, es decir, que Jesús se detuvo a ver qué era lo que pasaba. Amén. Jesús manda a llamar a este hombre, y lo primero que este hombre deja es, dice la palabra, que tira su capa. Él no se rehusó, porque él entendía y sabía quién era que lo estaba llamando. Hoy Dios te está llamando. ¿Qué espera para aceptar el llamado? Amén. Entonces respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía la condición de este hombre, pero Jesús le pregunta, porque es que él es un caballero. Dios sabe todo lo que tú necesitas, pero él quiere que tú le pidas. Amén. Dice, el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tienes que clamar por el milagro. Tienes que clamar por un levantamiento en tu vida. Tienes que aceptar a Jesús en tu vida, para que todas las cosas que están caídas puedan levantarse. 1000 veces caerá el justo y Jehová lo levantará. Amén. Pero para ser justo hay que venir a un arrepentimiento. Pero usted dirá: ¿de qué debo de arrepentirme? Bueno, del pecado, porque fuimos concebidos en el pecado a causa de Adán y Eva. Pero Cristo Jesús vino a la tierra para restaurar lo que se había caído. Él vino a levantar lo que se cayó. Entonces, como todos caímos con Adán y Eva, entonces Jesús viene a levantarnos a todos en Él. Para nosotros ser levantados debemos de recibirle a Él, acercarnos a Él, depositarnos en Él. No es en nuestra propia concupiscencia, sino en los deseos de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? La que es justa, agradable, buena y perfecta. Es decir, que cuando estamos en la voluntad de Dios, todo obra para bien, aun lo que nosotros no entendamos. Porque Dios no va a obrar conforme a tus deseos. Dios no va a obrar conforme a como tú quieres que Él obre, porque entonces no sería Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere, con quien Él quiere. Pero ¿estás tú dispuesto a que Dios haga contigo lo que Él quiera? ¿Estás tú dispuesto a recibir al Señor, a que Él obre en ti, a que Él te levante? Tienes que tener
una disposición y tomar la decisión de decirle: Señor, heme aquí. Debes de reconocer que tú no eres nadie sin Dios. Debes de reconocer que tú no estás bien. Porque el problema de muchas personas es que no reconocen su condición. Este ciego reconocía su condición, que era ciego. Amén. Porque cuando él reconocía, él pedía por lo que él sabía que necesitaba. Muchas veces queremos pedir cosas las cuales Dios nunca nos va a escuchar, porque debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Este ciego pedía conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía una necesidad de nacimiento y entendía que el único que podía hacerlo recobrar la vista era Cristo Jesús. Por esto este hombre se acerca, provocó algo para que Dios lo mandara a llamar. Por cuanto Jesús lo llama, él recibió la vista, él recobró su vista. No sé, quizás te voy a decir que tú debes de llamar y proclamar tu milagro. Debes de llamar a Jesús para que Él te mande a buscar. Y debes tener confianza e ir a donde Él está, acudir a Él, porque Él es quien te va a levantar. Es tiempo de levantarte, pero no puedes levantarte por tus propias fuerzas. Es con la fuerza de Dios. Solo no podemos. Y algo que el Señor tiene es que el Señor nos quiere ayudar, pero nosotros no nos dejamos ayudar. Permitámosles al Señor que haga con nosotros conforme a como Él quiera, conforme a su voluntad. Amén. Amén. Nuestro amigo Joandri. Amén, así mismo es. Mientras nuestro hermano Cosme estaba hablando, es una realidad, y es que él dijo de que Dios quiere que actuemos conforme a su voluntad. Amén. Porque de otra manera, si Dios actuara a nuestra propia voluntad, no sería Dios, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Amén. Amén. Y es una realidad. Como humanos que somos, nosotros tendemos en hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y conforme a nuestro parecer, porque nosotros solamente vemos lo que está delante de nuestros ojos. Amén. Nosotros tenemos que adaptarnos a la voluntad de Dios sobre todas las cosas, aunque en momentos sea difíciles. Tenemos que saber de que la voluntad de Dios es perfecta y de que Dios no se equivoca nunca. Amén. Dios todo lo sabe mucho antes de que acontezca. Dios es el Dios omnisapiente. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra, dándole seguimiento al tema, levántate de nuevo. Dice así en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 13 en adelante. Estaré leyendo varios versículos para poder definir la historia. Amén, gloria a Dios. Dice así, amén. En el nombre de Jesús, dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y dice así en el siguiente versículo: y habiendo corrido a sotaventos de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquifés. Y una vez subiendo a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Dice así en el versículo 20, dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Repetiré de nuevo ese pedazo. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y dice así que Pablo se levanta y dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie
en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y dice así que Pablo dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Gloria a Dios. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y dice así para terminar: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Aquí podemos leer una historia que es muy conocida dentro de nosotros los cristianos, para la gloria y honra de Dios, y muy conocida por aquellas personas que han tenido la oportunidad de venir a los pies de Cristo. Amén. Y muy conocida por aquellas personas que aún no han aceptado a Cristo, al Señor, como su único y suficiente Salvador. Amén. Es una historia que nos llena de esperanza, que nos llena de fe en momentos que nosotros pensamos de que no vamos a poder más. La Biblia dice de que Pablo era un discípulo, era un siervo de Cristo. Amén. La Biblia dice de que Pablo antes se llamaba Saulo. Saulo era una persona que iba y mataba a los cristianos. No le importaba dónde usted se encontraba, si usted se encontraba en su casa, si usted servía a Cristo y se encontraba en su casa con sus hijos, con su esposa. A Pablo en ese entonces se llamaba Saulo. No le importaba, no le interesaba. Él solamente quería llevarlo ante sus jefes y matarlo, porque solamente usted servía a Cristo. Pero ya aquí en esta historia estamos leyendo a un Pablo renovado, a un Pablo transformado, a un Pablo que se había encontrado con Cristo. Amén. Y la Biblia dice de que en esta historia Pablo se encuentra preso. ¿Por causa de qué? Por causa de predicar el evangelio, por causa de predicar a Cristo. Y la Biblia dice de que Pablo se encuentra preso y él iba a ser llevado a donde César. Y la Biblia dice de que en medio del transcurso donde ellos se encuentran en la barca, se levanta una gran tempestad. Y allí en la tempestad habían presos que estaban con él. Pero esa tempestad eran tan grandes de que la Biblia especifica de que no apareció ni el sol ni las estrellas por muchos días. Gloria a Dios. Pero antes de que Pablo entrara a esta nave para ir hacia donde César, la Biblia dice de que Dios le había dicho de que él tenía que ir a Roma. Pero días después se levanta esta gran tempestad. Gloria a Dios. Y la Biblia dice, para no alargar la historia, de que en medio de esta tempestad Pablo se encuentra tal vez agobiado, se encuentra tal vez su fe se encuentra desafiada, porque Dios había hablado con él unos días antes. Pero aquí la realidad que Pablo se está encontrando es una gran tempestad, donde la Biblia especifica de que ellos habían perdido toda la esperanza, porque la tempestad, los problemas, la dificultad que se había levantado, que ellos estaban viviendo, le estaban haciendo ver las cosas más difíciles de lo normal. Y la Biblia dice de que el ángel se le presentó a Pablo en medio de esta tempestad. Y en medio de esta tempestad, Pablo se levanta y comienza a animar a las personas que estaban con él. Y comienza a decirle: no cojan ánimo, coman algo, porque el ángel que yo les sirvo se me ha presentado a mí. Gloria a Dios. Es una gran historia que nos llena de fe en confiar en Dios en momentos de dificultad, en momentos de preocupación. La Biblia dice de que Pablo se encontraba en el medio del mar, donde ellos habían perdido la esperanza. Pero Dios había enviado un ángel a donde Pablo, y le había dicho el ángel a Pablo de que ninguno de ellos iban a morir. Amén, gloria a Dios. De que ninguno de ellos iban a morir. Y la Biblia dice que Pablo dice: y yo confío en él. Es interesante de que en momentos en los cuales nosotros vemos que las cosas se están tornando difíciles, es interesante
mirar cómo Pablo pone toda su confianza en Dios. Aun cuando ellos habían perdido toda la esperanza, aun cuando ellos pensaban que iban a morir, Dios se atreve y le dice: ninguno de ustedes morirá. Gloria a Dios. Ninguno de ustedes morirá. Es importante creerle al Dios de Abraham, Isaac y Jacob en momentos donde nosotros no podemos hacer nada, en momentos donde las fuerzas humanas no pueden hacer nada. La mano de Dios puede llegar a donde las manos humanas y las manos más poderosas sobre la faz de la tierra no pueden llegar. Gloria a Jesús. Dios es un Dios correcto. Dios es un Dios omnisapiente, omnisciente, omnipresente. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Y quisimos ponerle este tema: levántate de nuevo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos estamos mirando cómo han estado las cosas. Gloria a Dios. Cómo están las cosas últimamente. Y Pablo en esta historia se levantó en medio de la tempestad y animó a sus compañeros y le dijo: tengan ánimo, coman algo, porque ninguno de ustedes morirá. Ninguno de ustedes morirá. Es necesario que nos levantemos. Es necesario que creamos en el Dios que nos llamó, en el Dios que nos dio la vida. Es necesario que nosotros pongamos nuestra fe en el Dios de Pablo. Aunque podamos ver que las cosas se están tornando difíciles y los problemas están tocando nuestras puertas, vamos a confiar en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en el Dios de Israel, en el Dios que hace que los muertos resuciten, que los mudos hablen y que los sordos escuchen y que los ciegos miren y que las personas atadas sean libres. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu. Pero es necesario confiar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que en momentos de dificultad podamos levantarnos confiando en Él. Porque aunque podamos ver que la tempestad está grande, aunque podamos ver de que nuestro mundo se está tornando diferente al mundo de los demás, aunque no podamos ver el sol, aunque no podamos ver las estrellas, hay un Dios que nos está mirando, hay un Dios que nos está protegiendo, hay un Dios que nos está diciendo: levántate, yo estoy contigo. Hay un Dios que a pesar de las dificultades, hay un Dios que a pesar de las veces que has caído, te está diciendo: levántate, yo estoy contigo, yo creo en ti, yo creo de que tú te puedes levantar. Yo creo en que tú te puedes renovar, yo renuevo tu fuerza y creo que tú te puedes levantar. Pero es necesario de que podamos creer en Él. Así como Pablo se levantó, nosotros debemos de levantarnos. Así como Pablo se levantó diciéndole: no teman, anímense, porque ninguno de ustedes morirá. Gloria a Dios. Debemos de levantarnos y creer en el dador de la vida. Creer en Él. Porque a pesar que la dificultad esté fuerte, Dios sigue siendo el más fuerte. Y Dios no se ha olvidado de un siervo y de una sierva que Él llamó. Dios es un Dios que no se olvida de nosotros. Por más cosas que nosotros hagamos aquí en la tierra, Él siempre estará ahí para decirnos: estoy aquí para ti. Estoy aquí para renovarte. Estoy aquí para darte las fuerzas para salir adelante. Es necesario que nos levantemos de nuevo. Para los jóvenes, damas, hombres de Dios que se han sentido débiles, las mujeres de Dios que se han sentido débiles, es necesario que nos levantemos creyendo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en el Dios que predicamos, en el Dios creador del cielo y de la tierra. Ese es el Dios que Pablo le creyó. Y diciendo Pablo dijo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, os varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Gloria a Dios. Como se me ha dicho. Como dije al principio, nosotros los seres humanos tendemos en ver lo que está delante de nuestros ojos. Dios no es igual que los hombres.
Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no es como los hombres. Amén, gloria a Dios. Dios no es como los hombres. Lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Levántate, no te quedes en el suelo, porque han sido las grandes batallas que has peleado para tú rendirte ahora. Gloria a Dios. Han sido tan grandes las batallas que tú has peleado y has dicho, ya yo no puedo más, y Dios te ha entregado la victoria. Y tú dices, wow, verdaderamente que tú eres santo, Dios, y que tú eres fiel y que nunca me has abandonado. Pero hoy te ha encontrado distante, te encuentras distante al propósito de Dios, te encuentras débil. Y hoy Dios te dice, levántate porque yo estoy contigo. Yo no me he olvidado de ti, joven que me escucha, te dice Dios. Pero levántate, es necesario que te levantes y creas en mí, te dice Dios, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Quiero leer aquí en Salmos 37, versículo 23, dice la palabra de Dios: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Si tú crees esta palabra, no importando por lo que tú estés viviendo, no importando por lo que estés pasando en estos momentos, aunque creas que vas a caer, no caerás y si caes no te quedarás postrado. ¿Sabes por qué? Porque Jehová sostiene tu mano. Amén. Debes de creer en fe de que lo que Dios te dijo, Dios lo va a cumplir, porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios todo lo que ha dicho, lo ha hecho. En mi vida te puedo decir que todas las cosas que Dios me ha prometido las he ido cumpliendo una por una. Amén, gloria a Dios. Y las promesas que vendrán, yo seguiré creyendo de que Dios las seguirá cumpliendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Amén. Dios no es como los hombres, que el hombre te puede decir un sí ahora, ahorita te dice un no. Si Dios te dijo sí, es sí. Amén. Si Dios te dijo no, es no. Pero tú debes de confiar, debes de creer en ese Dios que nosotros te estamos hablando, este Dios que nosotros te estamos brindando. Un Dios vivo, Dios, el Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Amén, gloria a el Dios. Dios de la generación pasada, el Dios de esta generación. Amén. Dios quiere que tú creas más en Él, Dios quiere que tú confíes en Él. Porque cuando tú confías en Dios, Dios va a hacer conforme a su voluntad y verás que no te arrepentirás de lo que Dios va a hacer en tu vida. Hay cosas que Dios hace en nuestras vidas que nosotros no entendemos. Pero no quieras entender lo que Dios está haciendo. Solamente vívelo y crees y verás al final que todo obra para bien. Para eso debes de amar a Dios. Y para amar a Dios debes de creer en Dios. Y para creer en Dios debes de tener fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Amén, así es. No quieras pedir ver a Dios. Dice la palabra que nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto su rostro. Solamente pídele que Él esté cerca de ti. Que nunca te deje. Él no te va a dejar. Que nunca te abandone. Nunca te va a abandonar. Lo único que puede apartar a Dios de tu lado, alejar a Dios un poco de tu lado, es el pecado. Si quieres que Dios permanezca siempre a tu lado, pues siempre mantente santo, mantente limpio, siempre limpiándote cada día más, santificándote cada día más. Porque lo único que Dios aborrece es el pecado. Y no digas que yo no mato, no. Todos los pecados son igual. Para Dios no hay pecado grande ni hay pequeño, todos son lo mismo. Cuando tú me engañas, tú estás pecando. Y pecas igual como aquel que ha matado a alguien o como aquel que ha robado. Dejemos de procurar ser santo, porque Él es santo. Gloria a Dios. Y siendo santo es la única forma en la cual podemos acercarnos a Dios. ¿Cómo puedo ser santo? Bueno, pidiéndole al Señor, ayúdame a santificarme. ¿Cómo puedo ser santo? Bueno, lee la palabra de Dios, que aquí Dios tiene las instrucciones para nosotros poder acercarnos a Él. No puedes decir que no hay quien me enseñe a cómo buscar a Dios. No hay quien me enseñe a cómo acercarme a Dios. Sí, Dios te dejó algo aquí para que tú lo leas.
Hay muchos ejemplos de personas de aquel tiempo que tuvieron encuentro con Dios. Y aquellos encuentros tú los puedes tener hoy como ellos lo tuvieron con Dios. Porque Dios no cambia. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Lo que hemos cambiado somos nosotros, que hemos dudado del poder de Dios. Y por cuanto hemos dudado del poder de Dios, no hemos podido ver al Dios viviente obrar en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros creamos y confiemos más en Él. Amén. Para Él hacer lo que Él quiere hacer. Amén. No hay nada que pueda impedir de que Dios haga lo que Él vaya a hacer en nuestras vidas. Ni tú, ni nadie, ni demonios, ni ángeles, ni principados podrán detener lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Pero eso, si nos depositamos en la mano de Dios. Amén. Fuera de la mano de Dios no somos nadie. Porque ¿quién era yo antes de conocer a Cristo? Yo no era nadie. Pero hoy puedo decir que tengo un nombre. Porque aquel que tiene nombre sobre todo nombre me puso nombre. Y me escogió, me limpió, me lavó. Para su gloria y su honra. Así mismo Él quiere hacer contigo. Porque Dios no tiene acepción de personas. Amén. Dios lo hace con aquel que está dispuesto a que Él lo haga. Deposítate en la mano de Dios porque Él es el alfarero. Y Él va a hacer con el barro conforme a como Él quiera. Gloria a Dios. Amén. Y es importante saber de que Dios es fiel. Y hay una historia que a mí me gusta. Estas historias todas me gustan. Una de ellas es cuando Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 1 hasta el versículo 14. Pero yo no lo leeré entero ahora, sino que leeré varios versículos. Y para si usted lo quiere leer luego en su casa, en su hogar, se encuentra en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Y dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael y el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, estaban reunidos ellos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Wow, Jesús. Dice así. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, el Señor es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Amén. Gloria a Dios. Es maravilloso. Esto es una historia ya cuando Jesús fue crucificado. Había padecido todo lo que tenía que padecer. La Biblia dice de que Jesús se le presentó a sus discípulos. Wow. La Biblia dice que Jesús se le presentó a sus discípulos. Y la Biblia narra, antes de esto, de que los discípulos, ¿qué hicieron cuando Jesús lo crucificaron y murió? La Biblia dice de que los discípulos se corrieron y estaban todos en diferentes, se dispersaron, estaban todos en diferentes lugares. O sea que no estaban todos reunidos por completo. Pero la Biblia dice que Jesús se le pareció a 7 de sus discípulos en esta historia. Y lo que más me llama la atención es que tal vez estos discípulos se encontraban tal vez distantes y se encontraban tal vez decaídos y desanimados
¿Por qué? Porque ya el maestro no estaba con ellos físicamente. Ya el maestro no estaba para con ellos como en la barca, que él se durmió y la tempestad se levantó y él mandó a callar la barca. No, Jesús ya no estaba con ellos para hacer estas cosas. Pero me llama la atención es que en esta historia Jesús se le aparece cuando ellos están pescando. Fueron a pescar. Y cuando fueron a pescar, dice la Biblia que ellos amanecieron casi amaneciendo. Jesús se le aparece y le llama: hijitos míos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Escuche bien, duraron la noche entera tratando de pescar algo y no pescaron nada, absolutamente nada. Y Jesús le dijo: echa la red a la derecha. Y ya conocemos esa historia, pero el punto es que yo quiero llegar, es que hasta dónde puede llegar el amor y el cariño de Dios hacia nosotros. La Biblia dice de que Jesús llamó a Pedro para que lo siguiera. Pero en esta historia estamos viendo cómo Pedro está pescando con sus discípulos, con los discípulos de Jesús. Gloria a Dios. Y la Biblia dice de que Jesús se le presentó. Y cuando Jesús se le presentó, ellos estaban en la barca y ellos no sabían que era Jesús. Pero inmediatamente el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: Pedro, es Jesús. Es como yo le diga a Cosme, es Jesús. Inmediatamente ellos conocieron y Pedro se ciñó, se puso la ropa y se tiró al mar. Hay personas que se apartaron del camino de Dios. Pero el llamado que Dios tiene para ellos lo está persiguiendo. Hay personas que están haciendo lo que no es lo que ellos tienen que hacer, pero lo que ellos tienen por dentro no lo están dejando tranquilo, porque ellos saben dónde pertenecen. Ellos saben que no pueden vivir fuera de Dios. Ellos saben y entienden y tienen claro de que sin Dios nada podemos hacer, de que sin Dios estamos totalmente perdidos y cegados. La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. Los discípulos inmediatamente entendieron y conocieron quién era ese cuando Juan le dijo: Pedro, es Jesús. Gloria a Dios. Hay personas que están sentadas y conocen cuando es Dios que lo está llamando. Y es necesario que, si sabes verdaderamente que es Dios que te está llamando, atiendas al llamado, porque aún hay vida, aún hay esperanza para poder levantarnos de nuevo, levantarnos y hacer la voluntad de Dios y cumplir con lo que Él quiere que nosotros cumplamos aquí en la tierra, para su gloria y su honra. Los discípulos estaban pescando. Tal vez se encontraban desanimados, no encontraban qué hacer porque ya el maestro no estaba con ellos. Fueron y pescaron. ¿Qué ellos hacían antes de Jesús estar con ellos? ¿Qué hacía Pedro? Pedro pescaba. Los discípulos pescaban. Vivían de eso. Pero cuando ellos encontraron al maestro, tuvieron un choque sobrenatural. No fueron lo mismo, no pescaban. Fueron cambiados. Transformados. Pero cuando Jesús se va, ellos comienzan a pescar. Es como decir: ahora, ¿qué hacemos? Amén. No hay una solución. Ya se nos fue quitado aquel que nos ayudaba. Si necesitábamos algo, Él era quien nos suplía. Es decir, que ya Jesús no estaba con ellos físicamente. Entonces ellos dijeron: bueno, vamos, como ya Jesús no está, vamos a volver a nuestros quehaceres, a los que hacíamos antes. Amén. O sea, yo voy a volver a ser la misma persona que Se yo era encontraban antes, desanimados totalmente. porque ya no había fuerza. Amén. Pero este es el encuentro que nosotros queremos ofrecerte, de que cuando tú no tienes fuerza, ahí es donde Jesús se te va a aparecer. Llega, donde no hay nada, donde estás Gloria cansado. a Dios. Jesús viene y te dice: ¿tenéis algo de comer? Y te dice dónde echar la red, porque Él no se aparta de ti. Y luego de eso, ¿qué le dijo Jesús a Simón Pedro? Sígueme. En el versículo 23, en el versículo 19. Entonces dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, Jesús le dijo a Pedro: sígueme. O sea,
Pedro totalmente pensaba como que Jesús ya se había ido y lo había dejado totalmente. Gloria a Dios. Jesús le dijo, sígueme tú, sígueme tú. Y de ahí conocemos lo que fue Pedro Gloria a Dios. en el Evangelio para la gloria y honra de Dios. Vamos a levantarnos, vamos a levantarnos. Jesús no se ha olvidado de nosotros. Dios es fiel y verdadero. Dios sigue siendo el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el mismo Dios de Moisés, el Dios que libró al pueblo de Israel, porque el pueblo de Egipto lo quería matar, pero Dios lo libró al pueblo de Israel, dividiendo el mar rojo, manteniéndolo en medio del desierto. Él sigue siendo ese Dios, dándole maná del cielo, tirándole codornices del cielo, abriendo el río Jordán, derribando las murallas de Jericó. Él sigue siendo ese Dios. Él sigue siendo el mismo, el principio y el fin, el alfa y el omega, el primero y el último, y no hay nadie como Él. Levántate, porque Dios está contigo. ¿Sabes algo? Que por el Espíritu tú puedes discernir que hay alguien que está viendo el programa que está siendo conmovido Amén. y marcado por el Espíritu Santo. Amén. Y es alguien que tú y yo conocemos, Amén. que en un momento ha caído. Y oye lo que te voy a decir, es tiempo de levantarte. Dios no quiere tanto de ti, Dios solamente quiere que tú te decidas a levantarte. Señor hoy te extiende la mano para que tú te levantes. Señor te dice ven para ayudarte a levantar, pero tú eres quien sabe si toma la decisión de tomar esa mano, amiga. El Señor está ahí. Amén. Él está aquí, Él está en todo lugar. Él sigue siendo el mismo. Aunque 1000 veces falles, 1000 veces el Señor te perdonará. Amén. Amén.